Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de El Profe Javi. Vamos a trabajar o a seguir con esta temática del repaso de estequiometría que nos va a permitir seguir con el análisis de balances de materia con reacciones químicas, ¿vale? Entonces, vamos a recordar un poco lo que estuvimos trabajando en el anterior video. Si no lo has visto, por favor te invito a que lo, lo veas en el anterior video que subimos y bueno, puedas revisar el trabajo que estuvimos adelantando con el caso de estudio. Entonces tenemos en el video anterior el caso A, para el cual se alimentaron dos reactivos en un horno, que son el propano y el oxígeno, que esta alimentación es una alimentación estequiométrica. Recordando que cuando hace referencia a alimentación estequiométrica, quiere decir que los reactivos se encuentran en una proporción precisa, igual a la que nos da la reacción química. Para que comprendamos un poco más, los invito a que vean el anterior video. En esta ocasión vamos a trabajar, bueno, en el caso B, vamos a trabajar con una alimentación equimolar de los reactivos. Creo que está bastante claro para todos que cuando hablamos de equimolar, quiere decir número igual de moles, ¿vale? Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, van a entrar la misma cantidad de moles de propano y de oxígeno al horno para producir los productos. Entonces, vamos a ver qué se va a producir en el producto de esta reacción, ¿vale? Entonces, pasemos a el tablero para analizarlo con más detalle. Bueno, es un momento y continuamos en el tablero. Bueno, este es el caso de estudio. Tenemos caso B, una alimentación equimolar de el propano y del oxígeno. ¿Cómo sabemos que es equimolar? Bueno, en este momento aún no está muy claro, ¿vale? Porque nos están dando que se alimentan 44 gramos de propano y 32 gramos de oxígeno. Vamos a verificar inicialmente si esas cantidades en masa corresponden al mismo número de moles de cada uno de esos reactivos. Por acá en el lado derecho tenemos nuestra reacción ya balanceada, en el cual, como habíamos visto previamente, tenemos que las relaciones son que un mol de propano van a reaccionar con 5 moles de oxígeno para producir 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. Esas serían nuestras eh, relaciones o la información que podemos rescatar de la reacción química. Bueno, vamos a proceder inicialmente a, como nos indica el proceso de estequiometría, a convertir las cantidades que nos están dando, en este caso son los 44 gramos y los 32 gramos de propano y oxígeno respectivamente, a número de, ¿vale? Entonces pasemos a hacer ese primer cálculo. Entonces tenemos 44 gramos de propano y 32 gramos de oxígeno, ¿no? Ya sabemos que para poder pasar de gramos o de masa a moles, vamos a trabajar con el peso molecular. Ya esto lo habíamos visto también en el video anterior, los invito a que lo revisen. Entonces, un mol de propano tiene un peso molecular de 44 gramos. Esto. Y para el caso del oxígeno, mol de oxígeno tiene un peso molecular de 32 gramos. ¿Listo? Aquí vemos, recuerden que lo que estoy colocando acá es el peso molecular
tanto del propano como del oxígeno. ¿Listo? Según esto, vemos que se está alimentando a nuestra caldera un mol de propano y también se está alimentando un mol de oxígeno. De allí que en el caso nos decían que era, o nos dicen que es una alimentación equimolar. Estamos hablando de el mismo número de moles de los reactivos. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Que como no están alimentados en proporciones estequiométricas, recuerden que la proporción estequiométrica para esta reacción es que se alimente por cada mol de propano 5 moles de oxígeno. En este caso no se está cumpliendo esa condición. Están iguales, 1 a 1. Entonces sería 1 a 5 como en el caso anterior, en el caso A, para que fuese una alimentación estequiométrica. Ahora, ¿qué hacemos en estos casos? En estos casos, ¿qué va a suceder? Como no están alimentados estequiométricamente, uno de los dos reactivos se va a consumir primero. Y ese va a ser nuestra definición del reactivo límite. Pongámoslo en un contexto. Digamos que nosotros queremos hacer unos perros. Tenemos una fiestica en nuestra casa y queremos compartir unos perros con nuestros invitados. Pero resulta que hemos comprado un paquete de panes, de pan de perro y un paquete de salchichas, ¿cierto? Resulta que el paquete de panes trae 12 panes, ¿no? Y el paquete de salchichas trae 8 salchichas, perros. Con estos dos ingredientes, que serían nuestros reactivos, ¿cuántos perros puedo hacer? ¿Vale? Está claro que solamente puedo hacer 8 perros, ¿cierto? Que sería nuestro producto. Estos serían los reactivos, serían los productos. Es decir, que para esta situación, el reactivo limitante o el ingrediente limitante son las salchichas. Solamente puedo hacer tantos perros como salchichas tenga disponibles. Puedo tener 1000 panes si quiero, que nada más voy a poder hacer 8 perros, porque me está limitando la cantidad de perros, las salchichas que tenga disponibles. De la misma forma, va a pasar en la reacción. Yo puedo tener, en este caso, un mol de cada uno, o 10 moles, o 5 y 20, lo que sea, pero si uno de los reactivos se consume primero, ¿vale? Se termina la reacción, se acaba, ya no va a poder proseguir la reacción. Cuando se acaben las salchichas, ya no podemos hacer más perros. Ese concepto es el de reactivo límite. Y para este caso, miren que consumimos 8 panes de los 12, me quedarían 4 panes de sobra o en exceso. También sería el concepto del reactivo en exceso, el reactivo que queda sin consumir y que sobra, eh, digamos que en el proceso, y que también va a salir en la corriente de salida, valga la redundancia. ¿Vale? Entonces, muy importante tener claro ese concepto. Es bastante sencillo, pero digamos que a muchos se nos complica allí a veces para identificar el reactivo límite. Ahora, el reactivo límite, como es el que, valga la redundancia, me limita la reacción, va a ser el que, o con el cual vamos a estar trabajando todos los cálculos y procedimientos para hallar los productos y, bueno, otra serie de procesos que vamos a trabajar más adelante. Por eso es indispensable identificar el reactivo límite. Y todo eso entraría allí como uno de los pasos o de los primeros pasos en el proceso de estequiometría. ¿Vale? Balanceamos la reacción, identificamos si hay un reactivo límite y verificamos cuál es ese reactivo límite. Entonces vamos a ver un procedimiento sencillo para identificar el reactivo límite. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí sí quiero que estemos muy atentos a lo que vamos a comentar. Ojo, para identificar nosotros el reactivo límite tendríamos que tener claro dos cosas.
tenemos que ver cuál es la alimentación de los reactivos y cómo se relacionan estos en la reacción. Es decir, que tenemos que comparar las dos cosas, tanto cuánto tenemos, la alimentación, y cómo se relacionan en la reacción. ¿Listo? Sin uno de los dos no podemos identificar el reactivo límite. ¿Vale? Recomendación número 2. Siempre hagamos o trabajemos para identificar el reactivo límite en moles. Nuevamente, los cálculos estequiométricos se hacen en moles. No lo hagamos en gramos. Entonces, si lo hacemos en gramos, digamos que a alguno se le ocurrió, no sé, miren, miremos por acá. En la alimentación tenemos 44 gramos de propano y 32 gramos de oxígeno. Alguno dirá, ah, no, como el oxígeno tiene menos cantidad, es el reactivo límite. Y el propano, como tiene mayor cantidad, es el reactivo en exceso. Eso, muchachos, chicos, es un error. Error garrafal. ¿Vale? No podemos identificar un reactivo límite solamente con las cantidades alimentadas y mucho menos en masa. ¿Vale? Eso es algo que debemos tener siempre presente. Primero, llevémoslo a mol. ¿Vale? Entonces, ahora en este caso, tenemos un mol y un mol, ¿cierto? De cada uno. O sea, ahora quedó como que, bueno, ahí cuál es mayor. Si tenemos la misma cantidad de moles, ¿cierto? Ahí sí, miren que no tendría ningún sentido el identificar el reactivo límite solamente con la masa, ¿vale? Entonces, ojo allí con eso. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Entonces, ya sabemos que cada uno representa, de esta masa representa un mol de cada compuesto. Entonces, una forma de determinar el reactivo límite, aquí, reactivo límite, es para cada reactivo, en este caso para el propano y para el oxígeno, vamos a hacer una relación sencilla. Vamos a tomar la cantidad alimentada, ¿cierto?, de cada reactivo. Tenemos un mol de propano, ¿cierto? Y un mol de oxígeno. Y esa cantidad alimentada la vamos a dividir entre su coeficiente estequiométrico, el que nos da en la reacción. Ya nosotros sabemos que para el caso del carbono es 1, ¿cierto? Y para el caso del oxígeno es 5. Entonces vamos a dividirlo entre 1 y entre 5. ¿Listo? Entonces tendríamos aquí 1 entre 1, 1, ¿cierto? Estaría 1. Y 1 entre 5 es un quinto. O lo que es lo mismo, 0,2. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo aquí es que, o bueno, ¿cuál sería el tip para identificar el reactivo límite? Vamos a tomar como el reactivo límite aquel que nos dé la menor relación entre este cálculo que acabamos de hacer, que en este caso es 0,2. Es decir, que nuestro reactivo límite es el oxígeno. ¿Listo? Ese es nuestro reactivo límite. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos entender esta relación? Es decir, con la cantidad que hemos alimentado, que es un mol, ¿cierto? Se puede llevar a cabo una vez la reacción, ¿cierto? Si tenemos un mol y la reacción me dice que necesito un mol de propano, la reacción se puede hacer una vez. ¿Listo? Pero para el caso del oxígeno, nos dicen, se alimenta un mol, pero en la reacción nos dice que se necesita 5 moles para que se dé la reacción una vez. Entonces, ¿cuántas veces se puede dar la reacción? Solamente 0,2 veces o un quinto de las veces. ¿Vale? Digamos que no tiene como mucho sentido cuando es un decimal, pero cuando da un número entero, eso es lo que va a representar cuántas veces puedo dar esa reacción.
Como en este caso el 0.2 es un número menor, la puedo hacer menos veces que el otro reactivo. O se puede llevar a cabo la reacción menos veces que el otro reactivo. Por ende, con esta simple relación, vamos a poder hallar el reactivo limitante. Entonces, el reactivo limitante, recuerden, vamos a colocar aquí moles alimentadas sobre el coeficiente estequiométrico. ¿Listo? De esa forma, vamos a poder hacer esa relación y el que nos dé el menor sería nuestro reactivo limitante, ¿vale? Ya tenemos el reactivo limitante, que es el oxígeno, ¿vale? Entonces, ¿cuánta cantidad de oxígeno se alimentó? Una mol, ¿cierto? Aquí está, una mol de oxígeno, lo que se alimentó. Entonces, con esa mol de oxígeno, como es nuestro reactivo límite, vamos a poder hallar la cantidad de los productos que se hallaron. Recuerden que en el caso, bueno, el caso nos dice que todo el reactivo límite se consume, es decir, que todo el oxígeno en este caso se va a consumir para producir dióxido de carbono y agua. Entonces, un mol de oxígeno nos va a producir, guardando la relación, ¿cierto? Que es de por cada 5 moles, nos vamos a producir 3 moles de dióxido de carbono. Entonces, 5 moles de oxígeno producen 3 moles de dióxido de carbono. ¿Listo? Recuerden que esas son las relaciones molares para obtener la cantidad del producto. Igual hacemos con el agua. Un mol de oxígeno, la relación en este caso es de 1 de 5 a 4, perdón. ¿Cierto? En la reacción, 5 moles de oxígeno producen 4 moles de agua. Entonces, igual lo hacemos aquí. 5 moles de oxígeno producen 4 moles de agua. ¿No? Ahí tenemos las relaciones molares. Estas son las relaciones molares, recuerden. Esto no lo tenemos de la reacción química. Ahora, con esas cantidades, vamos a hacer una secuencia larga, podemos también convertir los moles de CO2 a gramos, porque nos lo están pidiendo en gramos. Recuerden, 44 gramos de CO2 y el del agua es 18 gramos. ¿Listo? De esa forma podemos cancelamos los moles de oxígeno y los moles de CO2 y nos quedan gramos. Moles de O2 los cancelamos los moles de agua y nos queda también en gramos de agua. Listo, hacemos el cálculo, nuestra calculadora sería 44 o 3 por 44 entre 5 para el caso de el agua, el CO2, perdón. Aquí sería 3 por 44 entre 5. Nos daría 26.4 gramos de CO2. Aquí la división. Y para el caso de el agua sería aquí 4, que sería este, por 18 entre 5. 4 por 18 entre 5 daría 14.4. ¿Sí? Listo, ahí tendríamos ya las cantidades producidas de CO2 y de agua. ¿No? Bueno, es decir que por acá saldrían estas cantidades de CO2 y de agua. 26.4 y 14.4. Ahora,
hay un detalle que hay que tener en cuenta adicionalmente. Ya sabemos que cuando identificamos el reactivo límite, con ese reactivo límite es que vamos a hallar la cantidad de los productos desconocidos, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con el otro reactivo? Que en este caso es el propano, que es nuestro reactivo en exceso. En exceso. ¿Qué pasó con el reactivo en exceso? Como ya sabemos, hicimos la analogía con los panes, va a sobrar. Entonces, este mol de propano, ¿cierto? No todo va a reaccionar con el oxígeno, sino solamente una parte. Una parte reacciona, se consume el oxígeno y va a quedar otra parte que va a sobrar, ¿cierto? Y eso va a salir en los productos. Aquí. Además del dióxido de carbono y el agua, también va a salir propano en, digamos, en la corriente de salida. No sería un producto realmente, sino un reactivo que dejó de consumirse. ¿Listo? Entonces, podríamos identificar cuánto de ese reactivo en exceso salió, quedó sin consumirse. ¿Vale? ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo? Vamos a identificar el exceso sería lo que se alimenta menos lo que reacciona, ¿cierto? Podríamos decir así. La cantidad de reactivo en exceso sería el reactivo alimentado menos lo que se consume o lo que reacciona. El reactivo que reacciona. La diferencia de lo que se alimenta menos lo que se reacciona es lo que sobra o lo que está en exceso. Para el caso que estamos analizando, si reacciona una mol de, vamos a hacerlo acá abajito, de color verde, si reacciona una mol de oxígeno, ¿cuánto de propano reacciona? Tendríamos que irnos a la reacción para saber que la relación es de 1 a 5 por cada mol de propano reaccionan 5 moles de oxígeno. Entonces, como tenemos una mol de oxígeno, es que por cada mol de propano, que es la relación molar, ¿cierto? Reaccionan 5 moles de oxígeno. Quiere decir esto que quedaron, cancelamos moles con moles, o reaccionaron 0.2 moles de propano, ¿cierto? Es la cantidad que reaccionó realmente. Entonces, con esa información, ya tendríamos, aquí, ya tendríamos el reactivo en exceso o lo que quedó sin reaccionar. ¿Cuánto alimentamos de, recuerden que el reactivo en exceso en este caso es el propano, ¿cuánto alimentamos de propano? Se alimentó un. ¿Cuánto reaccionó? 0.2. Lo acabamos de ver aquí. Es decir, que la cantidad de propano en exceso quedó sin reaccionar fueron 0.8 moles de propano. ¿Listo? Si nos los piden en gramos, bueno, pasamos a gramos, ¿cierto? Por un mol de propano que tiene un peso, una masa de 44 gramos de propano. Y de esta forma ya tendríamos la cantidad de propano en gramos que quedó sin consumir. Hacer el cálculo sería 44 por 0.8 y tenemos que serían 35.2 gramos de propano que quedaron sin consumir. ¿Listo? Eso sería todo. Ahora bien, podemos, o sea, si hicimos los cálculos bien, si todo está correcto,
la cantidad de reactivos, la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos, ¿cierto? Vamos a verificar eso. Y en este caso, si sumamos esto, daría 32 más 44, nos da 76 gramos en los reactivos. Y en los productos serían 26.4 más 14.4 más 35.2, sería todo lo que sale, los productos, sería en total 76 gramos también. Con eso verificamos, muchachos, chicos, chicas, que se cumple nuestro balance de materia. Los reactivos entran 76 gramos y salen los productos 76 gramos. De esta forma, chicos, realizamos nuestro balance de materia y comprendimos también el significado de una reacción con alimentación equimolar de los reactivos. Repasamos el concepto del reactivo límite, del reactivo en exceso. Vimos un método para determinar, considero yo, fácilmente el reactivo límite y a partir de ese reactivo límite calcular los demás componentes. ¿Listo? Bueno, estimados chicos, chicas, gracias por estar presentes en este video, por verlo hasta el final. Nuevamente, cualquier inquietud, cualquier comentario, lo dejan acá en la caja de comentarios. Estaré muy pendiente. Pueden decir qué temas o qué otros temas también les gustaría que tratáramos en próximos videos. Y bueno, ya saben, denle al botón de me gusta, suscríbanse y dan allí la campanita para que les llegue la notificación de nuestros próximos videos. Gracias chicos, nos vemos. Chao, chao.